Comencem en bon horari. Te mando el enlace para que veas los vídeos. Bueno, benvinguts i benvingudes a Comissions del País Valencià, en concret a la jornada de reflexió i debat que pretén, com el seu nom justament indica, aprofundir en les conseqüències del Tractat Internacional de Lliure Comerç d'Inversions que s'està negociant entre els Estats Units i la Unió Europea. Aquesta jornada organitzada per Comissions Obreres del País Valencià s'enmarca dins d'una campanya de sensibilització en contra d'aquestes negociacions. Sobretot perquè s'exigís transparència en la seva negociació i que hi hagi un debat social en tot el que és l'ampli espectre i també parlamentari a nivell europeu, perquè està passant sense pena ni glòria i pensem que és una qüestió de moltíssima importància. I a més perquè des de comissions també exigim la seva paralització, entre altres qüestions perquè pensem que el risc de degradació de la legislació laboral, social, medioambiental i la privatització dels serveis en aquest tractat és imminent. En aquesta jornada tenim a la vostra disposició la red wifi també de comissions, que teniu el que són tots el código, el teniu posat en els folis de la paret. Utilitzarem el hashtag #NoAlTIP, que és el que ja evidentment està marcat. A pesar de que pugueu utilitzar els mòbils, evidentment pregue que estiguen en silenci, perquè així serà més àgil. I ja passem directament, en primer lloc, a agrair justament l'esforç que estan fent els ponents que tenim així. Com veu, és una taula, una ponència amb molts de ponents i per tant els han tingut que ajustar molt el temps. També ens han demanat, jo crec que ja estan el 50%, tenen problemes per a finalitzar la jornada, fer-la massa llarga, el qual hem decidit que les qüestions que es vulguin fer als ponents es faran per escrit. Les podeu passar al llarg de tota la jornada, les podeu passar a Bernat o me les podeu passar a mi, així tenim fulls, tenim bolis per escriure i intentarem ordenar el debat de manera que siga àgil i es puguen donar resposta a totes les qüestions que es plantegen. Però es farà així perquè és l'única manera de fer-lo amb més agilitat. Faran una ponència molt curteta, o sigui, no és que no tinguin més coses que dir, és que els hem dit que tenen com a molt 12-15 minuts per a fer la seva intervenció inicial, perquè si no la gent se n'anirà i ells tindran problemes d'agenda també, i per tant jo tampoc vaig a gastar més temps i passe ja a presentar-vos primer a tots els ponents i en segon lloc ja us començaré a donar la paraula. Al meu costat està Montserrat Mir Roca, que és la secretària d'Internacional i Cooperació de Comissions Obreres. Bona nit. Al seu costat està Antonio Lorenzo Paredes, diputat autonòmic del grup del Partit Popular. Bona nit. Inmaculada Rodríguez Piñeiro, que és l'europarlamentària del Partit dels Socialistes Europeus. Marina Albiol Guzmán, que és europarlamentària d'Esquerra Unida. I Juan Ponce Guardiola, que és diputat a les Corts pel grup Compromís, i per últim José Vicente González, president de Cierval i participant en els grups de treball del Tractat del PIB. Aleshores, sense més, jo dono la paraula ja a Montserrat Mir i vos avisaré quan estigui a punt de complir-se més o menys 12 minuts perquè aneu tancant. Vinga, moltes gràcies. El micròfon, jo puc passar-te si vols, i si no, el compartiu 3 a 3. Som bilingües, de no ser que algú tinga problemes per entendre-ho, pots parlar com consideres. Pues si vols en castellà, Per exemple, Antonio Lorenzo ja m'ha dit que preferís fer la ponència en castellà i Juan Ponce també, el qual tu pots triar. Bé, en primer lloc, funciona? Tens que pulsar ara. Bona nit. En primer lloc, gràcies per convidar a la Confederació en aquest debat tan interessant, tan desconegut a la vegada,
hi ha molt pocs ciutadans que encara comencen a haver-hi, que coneguin bé el que vol dir aquestes sigles, que jo penso que ho han fet amb aquestes sigles, perquè precisament la gent no se n'enteni molt bé de què va, aquestes sigles del Tractat de Lliure Comerç. Jo intentaré, en la meva presentació, no explicar què és el tractat, perquè això ho podeu veure a internet, tothom pot entrar a internet i veure el que és, sinó quina és la posició del nostre sindicat, de la Confederació i també de la Confederació Europea de Sindicats. I ara ja em passo una mica al bilingüisme, que diuen, ¿no? ¿Por qué Comisiones Obreras y el movimiento sindical están tan interesados? Se pueden preguntar no solo los trabajadores, sino también los ciudadanos. ¿Por qué están tan interesados en un tema que hasta hace unos años pasaba sin pena ni gloria, era cosa de 4 técnicos y ahora de golpe y porrazo deben decir los responsables de comercio de muchos gobiernos por qué les ha entrado este interés? Bueno, yo os diré que el movimiento sindical, las ONGs, la sociedad civil en general, ha visto, gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a la comunicación, a la globalización, los impactos, las consecuencias que están teniendo, que están teniendo y que pueden tener estos acuerdos que en principio no tienen por qué ser negativos. El comercio siempre ha sido parte de la humanidad. Nos gusta cambiarnos cosas, comprar cosas. Esto no tiene por qué ser negativo. Lo que sí puede ser negativo es que para que unas pocas corporaciones consigan mejores condiciones, consigan eliminar barreras, aranceles y ganen más dinero a costa de que el resto de los ciudadanos y los trabajadores perdamos, ahí es donde empieza a tener un interés esencial. También hay un elemento a tener en cuenta. Hasta ahora, al menos, la transparencia ha brillado por su ausencia. Con la cosa de que era un acuerdo que se estaba primero trabajando entre los países miembros, un grupo muy restringido, se nos ha vetado hasta hace muy poco el conocer qué se estaba tratando. La respuesta era que, como era el inicio de la negociación, no era necesario. Al final, después de mucha presión, incluso de un acuerdo entre los sindicatos americanos y la Confederación Europea de Sindicatos, se nos prometió un oyente, pero con muchas restricciones. Cuando digo un oyente, digo que prácticamente no puede opinar. Puede estar ahí, puede oír, y le tienen prohibido, le tenían hasta ahora prohibido informar de lo que allí se sucedía, ¿no? Complicado. Pensamos que un tema que tiene tanto impacto en la vida de los ciudadanos debería tener su discusión donde está la democracia, en los parlamentos. Debería tener su sitio y su discusión, y hasta ahora no ha sido así. El otro día, Comisiones Obreras fue invitada a participar en una reunión en el Ministerio de Economía, después de muchas insistencia en prensa, en medios de comunicación, de que el sindicalismo español y europeo no estaba participando, nos invitaron a una sesión informativa. Por supuesto, cada uno salió de allí con la posición que teníamos, pero la verdad es que no nos aportaron mucha más información. El punto de vista del gobierno y hemos visto también de la patronal europea es que esto va a ser muy positivo, que va a crear muchos empleos, que va a dar muchas facilidades a las empresas españolas y a las americanas a moverse con más facilidad, pero nadie habla de los impactos. Entonces, tienes que poner ejemplos sobre la mesa y tienes que decir que en algunos países donde este tipo de tratados han empezado a tener consecuencias, se ha visto reducida la calidad del empleo, se han perdido en algunos casos empleos, los derechos de los trabajadores se han visto también reducidos, la protección de los consumidores se ha puesto en cuestión y también ha habido reducción de estándares de todo tipo. Para Comisiones Obreras hay una serie de líneas rojas que coinciden más con la CES, con el sindicalismo alemán y con la mayoría de sindicatos europeos, que son que se tengan en cuenta los principios fundamentales de la OIT. Tenemos que tener en cuenta que hay países como Estados Unidos que no han ratificado los mismos convenios que tiene España. La respuesta es no por ratificarlos se cumplen. Es verdad que Irán es el país que ha ratificado más convenios de la OIT y así les va a los ciudadanos iraníes. Digo, no es cuestión, pero sí que es un síntoma. O sea, parece imposible entender que un país democrático tal como Estados Unidos no haya ratificado el de prohibición del trabajo infantil. Es un elemento que pongo sobre la mesa y que
muchos países de Europa sí tienen ratificado, ¿no? También las leyes y normas nacionales y europeas para comisiones obreras no se deberían ver afectadas por este TTIP. En el momento en que entren en cuestión estas normas que nos regulan y que han sido adoptadas por estados soberanos, estaríamos también en contra. También los temas medioambientales. Las normas no son iguales aquí que en Estados Unidos. También en Estados Unidos hay una diferencia, que aquí podríamos tenerla, lo que es la Unión Europea, que cada estado tiene normas diferentes. Lo que es Estados Unidos no es un tema compacto, es un tema que cada estado tiene sus normas. Luego hablaré también de un tema que afecta mucho al TTIP, que es el Buy America, ¿no? El Buy America. Y hay un tema para nosotros esencial, que es que en el mandato que se ha desclasificado recientemente, después de mucha presión, porque no conocíamos el mandato de los negociadores. Ahora lo tengo aquí sobre la mesa, hemos tenido tiempo justo de verlo, de analizarlo, y en el mandato entran los servicios públicos. Y aquí es donde para nosotros, para los trabajadores, para los ciudadanos, ponemos las señales de alarma de verdad. Porque los servicios públicos, aunque es verdad que sin TTIP, algunos servicios públicos en algunos países se han liberalizado, se han privatizado y este sindicato se ha opuesto siempre que atentaba contra salud para todos, educación para todos, iríamos a peor. Iríamos a peor porque más gente intentando presionar para entrar en un mercado normalmente significa devaluación, no significa que a todos les suban el salario y las condiciones laborales suban y sean fantásticas para todos. Esta es otra línea roja. Y luego también, por tanto, pediríamos la exclusión en la negociación de los servicios públicos. Y también procedimientos rigurosos contra el fraude fiscal. Porque hoy en día las multinacionales se mueven, tienen su sede en paraísos fiscales, tienen su sede fiscal en un sitio, lo vemos, con TTIP y sin TTIP. Lo único que estoy diciendo es que el tema de la transparencia, de la fiscalidad, que hace que las compañías con las nuevas tecnologías puedan estar situadas en cualquier sitio, nos pone sobre aviso de que puede haber pues, lo que se llama ingeniería fiscal para poder tenerlas en un sitio, la empresa en otra, los trabajadores en otra, que sea más conveniente, los costes laborales sean más baratos. También se hace. Esto es lo que nos dice a nosotros el gobierno. En algunos países todo esto se hace sin TTIP. Sí, pero el TTIP lo pondrá negro sobre blanco y le dará categoría de acuerdo. Entonces a nosotros esto es lo que nos parece muy grave. Y luego también, ya hablaré más tarde, si tengo tiempo, del ISDS, del Mecanismo de Resolución de Conflictos, pero se habla mucho de que los estados van a tener que responder a las multinacionales cuando hagan algo que vulnere los acuerdos, este acuerdo, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos también es que haya medidas sancionadoras para que en caso de que este acuerdo llegue a puerto con todo este acuerdo que queremos los sindicatos, haya medidas evaluadoras y sancionadoras cuando la otra parte incumpla también parte de este tratado, ¿no? Por incumplir. Ahora mismo estamos viendo que muchos tratados que se firman en Unión Europea a otros ámbitos se incumplen muchas veces partes de este tratado y nadie es sancionado. Entonces, de alguna manera nos parece grave. En línea con estas líneas rojas, también ya he dicho, se ha posicionado la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, la CSI, la Confederación Sindical Internacional, que ha visto los estragos que ha causado en todo el mundo, no solo en Europa, algunos otros acuerdos, como el NAFTA, México, Estados Unidos, y también se ha conseguido una posición común, no fácil, en la que Comisiones Obreras tuvo la suerte de participar entre el sindicalismo americano y el sindicalismo europeo. Mucha gente dice, ellos tienen mucho que ganar, es verdad, en algunos temas, pero en otros también, por su proteccionismo, también quieren tener la oreja puesta. En algunos aspectos, la difusión que se le ha dado al TTIP en Estados Unidos han tenido más posibilidades de intervenir o al menos de estar presentes en las discusiones más de lo que han tenido los sindicatos en Europa y en España concretamente. Han tenido más posibilidad de conocer qué se estaba discutiendo. Recientemente nos contaban los sindicatos americanos que algunos senadores republicanos, nada sospechosos de ser izquierdistas, se habían posicionado en contra del ISDS y habían cambiado su inclinación de voto. Esto es un tema que estamos siguiendo con mucha atención porque quiere decir que hay mucha gente que está dando cuenta que este mecanismo va a ser complicado, ¿no? Desafortunadamente nos tememos, ya lo he dicho antes, que la única ambición del acuerdo es la de reducir los mecanismos de protección de consumidores y trabajadores. A lo mejor
La otra parte nos dice que no, pero esto es lo que vemos que ha pasado hasta ahora. Y luego hay un tema fundamental, que es el tema del ISDS, otra sigla, que es el Instrumento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados. Hace poco hubo una consulta pública de la Comisión Europea y este instrumento fue rechazado, yo diría que casi por unanimidad. Un 95% de los consultados ha dicho que no a este instrumento. La Asamblea Nacional de Francia ha hecho una declaración pública que no van a apostar por el Tratado de Libre Comercio si se incluye el ISDS. No es broma, es la Asamblea Nacional de Francia. El gobierno alemán también lo ha dicho, el gobierno austríaco también lo ha dicho. España no ha dicho nada. España ha dicho que esto está en todos los tratados, esto es lo que nos comentaban el otro día en la Secretaría de Estado de Comercio, y que es un instrumento más. Nosotros nos preguntamos, ¿acaso dos países civilizados tienen miedo de que el Estado de Derecho no les ampare? Estados Unidos, Europa, tenemos tribunales. Como cualquier ciudadano, como cualquier pyme, cuando tiene un conflicto con el Estado, con una empresa, lo que va son los tribunales ordinarios. Nuestra pregunta es, ¿por qué se tiene que crear un tribunal privado ad hoc? Porque es un privilegio para facilitarles las cosas a las corporaciones y a las multinacionales. A nosotros nos parece que no es necesario porque son dos estados de derecho donde no se va a permitir que se les nacionalicen las cosas sin una razón clara, ¿no? Hay ejemplos que demuestran que el ISDS puede afectar negativamente a los ciudadanos de un país. En el caso de que el inversor decida demandar. Caso de El Salvador, en que hubo una empresa que contaminó un acuífero de tal manera que en un país tan pequeño esto ponía en peligro la vida de muchos ciudadanos. La empresa que compró los derechos de explotación de esa mina que contaminaba ha demandado al Estado salvadoreño. Esto es un tema importante porque un país tan pequeño le reclaman una millonada, no tengo aquí la cifra, pero creo que es 300... por aquí, bueno, es igual. Algo que podría poner en peligro los presupuestos de un estado pequeño como El Salvador. Pero no solo son estados pequeños. En Egipto, una empresa denunció al Estado por aumentar el salario mínimo. Me parece que subió de 50 a 55 euros, algo así. También en Francia, por el tema energético, ha habido varias empresas que han demandado al Estado francés. En Australia y Uruguay hay empresas que están demandando al Estado por la imposición de normas de salud sanitarias para impedir que se fume. Y las empresas tabacaleras han demandado a estos dos estados, Australia y Uruguay, por poner normas que protejan la salud de los ciudadanos. La competencia será más dura, por supuesto, y las cosas irán a la baja, los derechos de los trabajadores, porque para poder competir, en general, lo que se hace es una devaluación competitiva de ver quién tiene costes más bajos para poder competir mejor. En general, nunca en estos tratados se suben los estándares. Y luego hay cosas tan importantes como la industria agroalimentaria, muy diferente, regulada en España, en Europa y en Estados Unidos. 80 pesticidas permitidos en Estados Unidos y prohibidos en la Unión Europea. Está por ver cómo se va a ensamblar todo este tema. También la industria farmacéutica. Aquí apostamos cada vez más por los genéricos. En Estados Unidos no. La industria farmacéutica va a haber una... Pero también la gente nos pregunta a veces en alguna reunión, solo habláis de los americanos, pero también están las empresas europeas, que aquí están muy contenidas por la regulación europea y que van a poder de alguna manera saltar esa barrera también cuando vayan a Estados Unidos, pero también cuando actúen en Europa. Esto es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y luego están los servicios públicos, ya lo he dicho, comercializar la sanidad. Ya se ha hecho en alguna comunidad, se ha intentado y se ha protestado, pero en general nunca es para bien de los ciudadanos. El argumento de que se va a crear empleo, ¿qué empleo? ¿Qué tipo de empleo? ¿Con qué salarios? Y luego también... Tienes que acabar. Sí, hay un tema que os quería comentar. Apagón informativo que hemos visto que está sufriendo el tema del TTIP. Pocas veces sale en el telediario, pocas veces, muy pocas. Ayer había una carta en El País de un lector, pero se ha puesto en marcha un movimiento, os lo comunico en las redes sociales, que se llama Se buscan periodistas valientes para difundir el TTIP. Esta es una iniciativa para animar a los periodistas a que no solo informen de la negociación, si es que la hay, sino que también informen de todos aquellos
elementos dañinos que puede tener para los ciudadanos. Repito, ni comisiones obreras ni los sindicatos europeos están en contra de un tratado de libre comercio. Están a favor de un tratado que ponga por delante a las personas, negociado desde un espíritu democrático, con transparencia y con posibilidad de que los ciudadanos y las organizaciones sindicales, ONGs, puedan opinar y conocer lo que se está negociando con su futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Moltes gràcies, Montserrat. Recorde que les preguntes també les podeu fer personalitzades, o sigui, podeu dirigir-les en concret al ponent que vulgueu. En este cas, ara passem a la ponència d'Antonio Lorenzo Paredes. Recorde que és diputat autonòmic del grup parlamentari del Partit Popular. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera agradecer la oportunidad que se me ofrece estar con vosotros y compartir esta mesa, en donde al final lo que pretendemos todos es conseguir que este tipo de tratados, pues si se llega a consolidar, que se ajuste a todos esos criterios que entendemos nosotros que deben ser los correctos, para que de alguna manera no difieran de lo que ya es para nosotros una forma de tratar el comercio en nuestro país concretamente y en esta comunidad que es a la que pertenecemos. Bien, yo he oído aquí algunas frases que no me cabe duda que son de aplicación y sobre todo basadas un poco en lo que se ha denominado la poca transparencia que tienen este tipo de tratados. Yo pienso que además es una situación que nos debe hacer pensar que un tratado que no es transparente pues siempre ofrece dudas, y creo que como es una palabra que se utiliza mucho, la de transparencia, es evidente que en un asunto de esta envergadura pues sea precisamente la palabra transparencia algo que sea denominador común en un tipo de tratado como este. Bien, es cierto que esto no significa que un tratado sea malo o que contemple algún tipo de medida que al final vaya un poco contra los intereses, en este caso, de un país. Yo creo que al final, en resumidas cuentas, este tratado puede ser muy positivo, y de hecho creo que lo es, y sin embargo, bueno, pues quizás por no haber informado de forma adecuada o no haberse podido personar nadie de distintos colectivos que no han participado en ellos, pues puedan haber dejado algún vacío, yo no sé si será legal o no, pero sí es cierto que da pie a pensar de que se está actuando de una manera un poco contra parte de la sociedad. Creo que es fundamental entender de que, como bien digo, el tratado tiene una trascendencia mucho más importante de lo que podemos estar pensando, porque es una situación que plantea pues, un futuro, entre comillas, algo bueno en cuanto a que el comercio español, en este caso, y de nuestra comunidad, y todos esos servicios que se puedan contemplar en ese tratado, pues de alguna manera lo que tenemos que ir es pensar, más que ir, y entender de que es algo beneficioso para crear empleo y que nuestro tejido empresarial e industrial se fortalezca, si cabe mucho más, porque también será una garantía para todo este país. Yo pienso que las medidas a adoptar, se ha hecho alguna matización aquí, pues son muchas y muy variadas, pero yo creo que en definitiva lo que se plantea es la posibilidad de que la negociación sea muy objetiva, que se pretenda conseguir precisamente un objetivo común, que vaya en beneficio de todo un territorio, y en este caso, aunque seamos un segmento de la Unión Europea, hay que luchar por aquello que tenemos como interés, que es nuestro país, y a partir de ahí ver en qué medida todas las actuaciones que se plantean puedan ofrecernos las garantías que buscamos de cualquier tipo de tratado como ese. Yo creo que es muy importante estar dentro de una dinámica de tratado con Estados Unidos, porque todos sabemos lo que supone Estados Unidos a todos los efectos, pero también es cierto que creo que no debe ser a cualquier precio. Indudablemente son situaciones que se plantean, en este caso, en la Unión Europea, en donde se debaten cuestiones muy importantes que a su vez nos afectan a todos los componentes de la Unión, y lo cierto es que creo que es conveniente que al menos nos fijemos perfectamente en que al menos no va a desvirtuar lo que ya supone para un país la propia estructura dentro de este ámbito, que creo que es fundamental. Digo que esto es importante porque al fin y al cabo también puede garantizar, incluso fortalecer las relaciones que actualmente un país puede tener con Estados Unidos, y yo creo que concretamente la Comunidad Valenciana tiene una importancia vital el poder tener relaciones comerciales con Estados Unidos, porque hay muchos productos que, gracias a Dios, día a día parece ser que van aumentando, que nos permite exportarlos, de manera que también es una fuente de ingresos que nos garantiza pues, que la actividad económica en su conjunto evolucione. Bien, yo, entrando un poco en lo que es en sí, porque yo, cuando acabo de escuchar
que no se ha tenido constancia documental o no se ha tenido la posibilidad de acceder a la documentación, pues me pasa algo parecido. O sea, esto no es una novedad. Incluso los partidos políticos que de alguna manera estamos representados en Europa, pues no tenemos toda la información. No puedo decir otra cosa porque es cierto. De hecho, la información que estoy yo planteando la he tenido esta tarde y la he tenido muy escueta, hasta el punto que hay cosas que no logro entender, ¿no? Pero sí es cierto que en su conjunto determina algo muy importante. Por eso he dicho que es fundamental la transparencia, que se sepa claramente en qué medida no puedo no aceptar, si es positivo, porque la acepción siempre será mejor, pero no cabe duda que en ese sentido hay que ser coherente y entender de que hay que cubrir los principios fundamentales que nosotros creo que tenemos, y a partir de ahí, pues si hay que profundizar en algún tema, pues todo es negociable y sin lugar a duda creo que para eso están en este caso pues los partidos políticos y aquellas personas que tienen la responsabilidad de la sociedad para determinar que todas estas cuestiones al final den su fruto y si mejora lo actual, que es lo que espero, pues mucho mejor para nosotros. Bien, el tratado en su conjunto, indudablemente, de forma genérica, pues parece que es algo muy global, en donde solamente se matiza el comercio y una serie de servicios, y yo creo que es mucho más profundo porque tiene mucha diversidad de cuestiones que nos afectan directamente en España. Y creo que el tratado es positivo, la verdad lo creo. Bien es cierto que también soy por la labor de que se ha de vigilar pues que al menos no distorsione lo que para nosotros ya es un principio en nuestro país en lo relativo al comercio y al servicio. Pero también es cierto que a veces hay que ceder en una cierta medida para conseguir que el resultado final sea positivo para nosotros y en definitiva para la sociedad. Porque no cabe duda que todo lo que aquí se puede hacer tiene un carácter estrictamente público y por lo tanto el beneficiario tiene que ser la sociedad, no puede ser nadie más. Yo creo que al final no es una cuestión de discutir en este caso concreto si la propia Unión Europea puede establecer alguna serie de circunstancias que nos afecten en mayor o menor medida, pero sí es cierto que creo que los responsables que en estos momentos tenemos en la Unión Europea pues están por la labor de hacer un seguimiento y que ser muy objetivos a la hora de determinar que este tratado nos dé un resultado positivo para España y en este caso también, como para la comunidad, habida cuenta que es donde nos encontramos en estos momentos. Bien, en definitiva yo creo que los elementos de ese mandato que establecían una serie de medidas, que aquí podemos argumentar algunas, pero ya digo, sin tener un conocimiento muy profundo de lo que las medidas establecen. Indudablemente hay algún eurodiputado que posiblemente tenga más información que yo, pero bien es cierto, bueno, que en resumidas cuentas y en base a la argumentación que yo tengo, bueno, pues son normas de origen, medidas de defensa comercial, hay una serie de factores y elementos que favorecen, sin lugar a duda, a España y a esta comunidad, y yo creo que debemos de fijarnos en eso y hacer hincapié en todo aquello que nos va a afectar de forma muy directa. Yo no le veo que haya que ver o tengan que hacerse compensaciones por el hecho de qué medida nos va a afectar o nos va a beneficiar más. Pero sí es cierto que dentro del tratado pues, habrá unos compromisos que habrá que atender y en ningún caso yo comparto el hecho de que el servicio, digo como lo veo, se privatice. Cuando digo privatizar, entiéndase, es que el tratado no lleve o contemple nada que pueda de forma definitiva condicionar lo que ya tenemos nosotros en nuestro país a efectos del servicio público y básico. En cualquier caso, creo que todo esto también dará mucho de sí, porque la negociación es muy larga y va a tener en el tiempo muchas discusiones. Yo creo que los informes que se van emitiendo, pues no soy conocedor, pero sí es cierto que de alguna forma simplifican de alguna manera todo lo que es una negociación y lo que ello supone para un país, pero también tengo que entender de que esto es así y que al final habrá que ver qué fórmulas se utilizan para que estas cuestiones pues queden regladas, queden establecidas y las normas, los derechos y las obligaciones queden perfectamente definidos para ver nosotros en qué medida nos vamos a ver afectados. Ya digo que yo intento ver la afección en forma positiva. Indudablemente todo eso tendrá sus consecuencias, porque también es cierto, en los últimos tiempos así lo demuestran, que la Unión Europea, a pesar de ser un único país, pues sí se dan circunstancias, como hemos tenido la oportunidad de ver recientemente, como es Grecia, que puede en muchos casos alterar lo que el tratado ha podido hasta ahora significar. No cabe duda que cualquier alteración que se salga del marco en el que se ha estado trabajando un asunto, pues puede afectar. Pero eso es una cuestión que se determinará en el tiempo y que indudablemente ahora mismo, al menos yo desconozco. Bueno, yo creo que la transparencia del proceso es fundamental. Y digo que es fundamental porque no tendría sentido
de que en nombre nuestro, por mucho que hayamos sido nosotros los que hemos dado confianza a los que nos representan, en este caso en Europa, pues nos tenemos sometidos como un poco a saber qué se está haciendo en algo que nos puede afectar de forma muy directa en el futuro. Y creo, porque también tengo mi pequeña sensación, habida cuenta que yo he estado en el mundo laboral anteriormente, en la empresa, y he trabajado con Estados Unidos precisamente, bueno, que ellos tienen una forma de hacer las cosas, tienen un sistema muy avanzado, pero hay algo también que a mí me ha sorprendido y aquí se ha dicho. O sea, un país tan avanzado todavía no ha ratificado o firmado esos acuerdos iniciales. Bueno, pero eso no significa tampoco gran cosa, porque de esa misma manera tampoco se ha producido por parte de muchos de los componentes de la Unión Europea. Bien es cierto que es porque creo que al final cada uno estará analizando en profundidad todo aquello que le pueda afectar en un futuro y como consecuencia determinará su aprobación o no a este asunto cuando crea que todo lo que están defendiendo pues se ajusta un poco al criterio en este caso o al interés del país que representa. Pero en cualquier caso sí es sorprendente de que en el país este de Estados Unidos tan avanzado pues no haya al menos un pronunciamiento ya que dé pie a pensar cómo ha ido evolucionando esta situación. Y lo cierto es que, bueno, es sorprendente, pero tampoco es muy extraño, porque los estadounidenses son raritos también, ¿no? No solo por ser una potencia, no tienen sus rarezas que las tienen. Pero miren, yo en lo que creo que tenemos que hacer hincapié es en la protección de la inversión, en lo que supone el servicio, en el mecanismo de solución de la diferencia entre inversores y estados, y yo supongo que al final todo eso en su conjunto lo que puede hacer es que nosotros saquemos provecho. Somos un país muy dinámico y cuando hablo de nosotros hablo de España, y sí es cierto que simplemente hay que estar vigilante para que la Unión Europea, con todas las medidas que pueda adoptar, pues sin ninguna duda haga lo más conveniente, refrendado por nuestro país, para que el resultado sea el que todos esperamos y que también entiendo que no es un motivo de exclusión o de echar para atrás, sino de que al final se hable con claridad de todo lo que ya va a contemplar y que de alguna manera esto nos sirva para que garantice aquello que todos pensamos y que queremos conseguir, que es el bienestar de nuestros ciudadanos y la actividad económica de nuestras empresas y de nuestras ciudades. Muchas gracias. En este momento ya va a pasar a exponernos la posición del Partido Socialista, Inmaculada Rodríguez Piñeiro. 12 minutos de aviso y sabes que hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero agradecer a Comisiones Obreras que tengamos la oportunidad de debatir sobre el TTIP, ¿no? Antes decía Montserrat con razón que este es un tema de muchísima trascendencia, pero que no está encima de la mesa en nuestro país, ¿no? Y la verdad es que la única manera que podemos conformar opinión es teniendo actos como este, plurales, que cada uno pueda exponer su visión y con toda la gente que esté interesada para que podamos tener luego el coloquio que está previsto. Yo voy a centrar mi exposición en dos cosas. Primero, ¿por qué creemos desde el Partido Socialista que es importante que haya una negociación con Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo transatlántico de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos? Y dos, que nosotros no tenemos, desde luego, el posicionamiento de apoyar cualquier tipo de acuerdo, en absoluto. Queremos que se negocie para llegar a un buen acuerdo, pero eso sí, queremos trabajar para conseguir que haya un buen acuerdo. ¿Por qué? Primero, la Unión Europea tiene un problema de crecimiento brutal, brutal. Si uno compara las tasas de crecimiento de Estados Unidos, desde luego de China, de los países mal llamados emergentes latinoamericanos, con las tasas de crecimiento de la Unión Europea, lo acabamos además de ver las previsiones del FMI, Europa está paralizada, está estancada. Ha aplicado mal las políticas de la gestión de la crisis, pero tiene un problema de competitividad brutal. Dos, Europa ha perdido muchísimo peso en el escenario internacional. Uno tiene que ser consciente de la relevancia que ha adquirido China. China hoy por hoy es el principal protagonista de las relaciones económicas internacionales. Entre otras cosas, porque quiere y puede. Tiene mucho dinero. Y los acuerdos comerciales que firma China
no es para establecer estándares de cómo queremos las reglas de juego, no es para hablar como nosotros nos importa cuáles son los derechos laborales, cómo van a ser las reglas de la prestación de los servicios públicos. No. Eso a China le da exactamente igual. Cuando firma un acuerdo es, yo invierto esto y a cambio compro esto que me interesa de tu país a este precio. Punto y final. Ha acabado el alcance del acuerdo de China con un tercer país. Europa no se puede quedar atrás en el escenario internacional, porque lo que estaremos ayudando es a una mala globalización. Esa no es la globalización que podemos defender y que desde luego no defendemos los socialistas, en absoluto. Y creo que ninguno de los que estamos aquí. Entonces, hace falta que Europa adquiera otra vez peso internacional y tenga capacidad de crecer. Y yo me alegro mucho de haber oído a Montserrat que defiende el comercio, porque es verdad que el comercio es el principal instrumento para ayudar a crecer sin incurrir ni en deuda ni en más gasto. Simplemente suprimiendo barreras al comercio que lo que hacen es encarecer los costes. Y en el caso de Estados Unidos, fijaros, el arancel medio que hay de los productos con Estados Unidos es muy bajo, es un 4,5%, porque en todos los tratados y en la Organización Mundial del Comercio se avanza mucho para reducir los costes de los aranceles. Pero hay productos, por ejemplo, como el calzado, que para nuestra tierra es muy importante, que tiene un arancel del 37%. O productos agroalimentarios que ni siquiera se pueden exportar a los Estados Unidos por las barreras que ponen fitosanitarias. Entonces, yo creo que uno de los principales aspectos de si se llega a un acuerdo, pero desde luego de la negociación, es centrar el proceso en suprimir lo que se llaman barreras no arancelarias. Todo lo que son los aspectos regulatorios, los aspectos de las condiciones fitosanitarias y de protección de los consumidores. Y eso es importantísimo, porque eso, quien se la juega son las pymes. Y a mí luego tendré mucho interés en oír a José Vicente, que seguro que conoce mejor que yo el tema. Pero nosotros, yo estoy en la Comisión de Comercio Internacional, nos reunimos con todos los interesados en todos los procesos de comercio y desde luego las pequeñas y medianas empresas a nivel europeo están bien organizadas. Y todas nos transmiten lo mismo, a todos los grupos, la importancia de suprimir las barreras que tienen no arancelarias. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando. Obligan a hacer certificados